Mi abuela arruinó la vida de mi padre y ahora me arrepiento porque lo culpé toda mi vida. Toda mi vida odié a mi padre, hasta que descubrí que mi abuela le robó todo para dárselo a su hermana. No recuerdo una sola vez en la que él me abrazara. No tengo una imagen clara de él sonriendo en una foto familiar, ni una palabra de aliento cuando me caía o sacaba una mala nota. Mi madre siempre me decía que él era un egoísta, un fracasado que se rindió cuando más lo necesitábamos. Yo me lo creí. Crecí convencido de que mi padre simplemente se desentendió. Que eligió alejarse porque le dio la gana. Que fue débil. Que nunca se esforzó por ser mejor. Las pocas veces que venía a vernos, parecía incómodo, torpe. Se quedaba en silencio, traía regalos baratos y a veces incluso se le olvidaban nuestras fechas importantes. Yo me prometí que nunca iba a ser como él. Lo juzgué. Lo desprecié. Y lo borré de mi vida. Hasta que, años después, encontré una caja en el altillo de casa de mi abuela. Una caja con documentos, cartas y una historia que nunca nadie me contó. No estaba preparado para lo que descubrí ahí. La encontré por accidente. Ni siquiera estaba buscando nada en particular. Solo estaba ayudando a mi madre a limpiar la casa de mi abuela después de que ella falleciera. Subí al altillo, ese rincón polvoriento lleno de maletas viejas, mantas con olor a encierro y juguetes de otra época. Entonces la vi, una caja de cartón con cinta vieja y las palabras no abrir garabateadas en marcador. Y por supuesto, la abrí. No esperaba encontrar nada importante. Tal vez papeles viejos, documentos sin valor. Pero apenas levanté la tapa, el polvo se mezcló con algo más, una sensación de vértigo. Fotos, contratos, cartas con remitente de abogados, cheques rotos, y algo que me dejó helado, una carta de mi padre a su madre, mi abuela. La leí, primero por morbo, y luego con las manos temblando. Mamá, ¿por qué me hiciste esto? Yo confié en ti. Me prometiste que guardarías el dinero que papá me dejó, que lo usarías para ayudarme a construir algo para mi familia. Me lo quitaste todo para dárselo a Claudia. ¿Sabes lo que es ver a tu hermana vivir en la casa que yo iba a comprar, manejando el auto que yo había reservado, mientras yo no puedo ni pagar la renta de un cuarto para mi hijo? Seguí leyendo. Había copias de transferencias, herencias, propiedades que originalmente estaban a nombre de mi padre, y que mi abuela había transferido a su hija menor, Claudia, con firmas, sellos y testigos. Una jugada legal, fría, exacta. El dinero que supuestamente mi padre nunca aportó a mi crianza, sí lo tuvo, pero se lo quitaron. Mi abuela lo dejó en la calle. Le quitó su parte de la herencia, lo acusó de irresponsable ante todos, y luego nos alimentó a mí y a mi madre con esa versión. La del hombre ausente. El flojo. El inútil. La narrativa encajaba tan bien con su silencio que jamás dudamos. Pero ahora, con cada hoja que leía, era como si me arrancaran una venda de los ojos, y me dejaban ver la herida abierta que mi padre siempre llevó, en silencio. Vi recortes de periódicos de él trabajando en 2 empleos. Cartas que le mandó a mi madre suplicándole que le dejara ver más tiempo a su hijo. Notas que nunca llegaron a mis manos. Fotos de cumpleaños que él me organizó en secreto, pero que mi abuela canceló porque no tenía sentido si él no tenía dinero. Mi padre no se rindió. Lo rindieron. Y ahora, al ver todo eso, la rabia que sentí toda mi vida se transformó. No sé ni cómo llamarlo. Dolor, culpa, incredulidad. Me sentí estafado. Como si alguien me hubiese arrancado la verdad de la infancia y me la hubiese devuelto torcida, dañada. Recordé todas las veces que él intentó acercarse. Los regalos torpes. Las visitas breves. Los silencios. No eran desprecio. Eran intentos desesperados de entrar a una vida donde ya lo habían pintado como el villano. Y yo, sin saberlo, fui su cómplice. La caja seguía abierta sobre mi cama. Dormí junto a ella varios días, como si temiera que al cerrar la tapa, todo desapareciera y volviera a esa versión cómoda y falsa de mi vida. Pero ya no podía fingir. Necesitaba respuestas. Así que fui directo a quien me crió con esa historia, mi madre. La encontré en la cocina de su departamento, preparando café como si nada. Me miró, sonrió, y me preguntó si quería desayuno. Le dije que no. Me senté frente a ella y puse sobre la mesa la carta de mi padre. No dijo nada al principio. Solo miró el papel. Luego, cuando saqué los documentos de transferencia y las pruebas, bajó la mirada. El silencio duró tanto que pude escuchar el reloj del microondas marcando los segundos. Finalmente habló, pero su voz no fue la que recordaba. Ya no era firme, ni dura. Sonaba, derrotada. ¿Dónde encontraste eso? En casa de la abuela. Arriba.
¿Todo lo que dijiste de papá era mentira? Se llevó las manos a la cara, respiró hondo y murmuró. No era tan simple. Y ahí empezó todo. Me contó que cuando mi abuelo murió, dejó una herencia dividida entre mi padre y su hermana menor, Claudia. Pero mi abuela nunca estuvo de acuerdo con eso. Siempre dijo que Claudia era más vulnerable, que necesitaba más ayuda, que mi padre era fuerte y ya se las arreglaría. Así que le rogó que firmara un poder legal para administrarle el dinero por un tiempo. Y él, confiando en su madre, firmó. Nunca volvió a ver ni un centavo. Mi madre, que entonces ya estaba casada con él, lo supo todo. Pero en vez de defenderlo, se hartó de verlo derrotado. Me confesó que comenzó a despreciarlo por no luchar, por no enfrentar a su madre. Que se separaron porque él prefería callar antes que meter a su hijo en un juicio familiar. Y que cuando él trató de acercarse a mí, ella misma se encargó de bloquearlo. Yo creía que era lo mejor. Que lo estabas odiando por razones válidas. Que era mejor para ti tener un malo claro, en lugar de vivir entre grises. Me robaste la oportunidad de conocerlo, mamá. No tenías derecho. No gritamos. No lloramos. Pero el dolor fue peor que cualquier pelea. Fue el vacío. Fue mirarla y no reconocerla. Fue sentir que me habían criado dentro de una mentira cuidadosamente tejida con excusas, silencios y conveniencia. Esa misma noche, busqué a mi padre. No sabía si me recibiría. Lo encontré por Facebook, con una foto de perfil antigua y un muro lleno de frases compartidas. Su número estaba en una publicación donde alguien le agradecía por un trabajo de pintura. Le escribí. Tardó 2 días en responder. ¿Eres tú? Sí. Quiero hablar contigo. Por favor. Nos vimos en un café de barrio. Estaba más delgado, con más canas, y una mirada que cargaba el peso de muchos años de silencio. No me abrazó. Yo tampoco lo hice. Solo nos miramos. Fui yo quien rompió el hielo. Papá, perdón. Toda mi vida pensé que eras otra persona. Pero encontré tus cartas. Lo que te hizo la abuela. Lo que sabían todos. Yo no tenía idea. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo había visto llorar nunca. No lo recordaba llorar ni de niño. Pero ahí estaba, frente a mí, un hombre roto que aún guardaba amor por su hijo, a pesar de todo. Nunca dejé de querer verte, me dijo. Cada cumpleaños. Cada diciembre. Yo esperaba que algún día, tal vez entenderías. Yo también lloré. Porque en ese momento supe que, aunque no podía cambiar el pasado, aún tenía tiempo de construir algo con él. Aún podíamos empezar. Después de hablar con mi padre, algo dentro de mí cambió. No fue solo el dolor de haberlo rechazado toda mi vida, sino la indignación de saber que todo ese sufrimiento tuvo nombre y apellido, Claudia. Mi tía. La niña mimada. La víctima eterna según mi abuela. La mujer que había crecido rodeada de comodidades mientras mi padre trabajaba como pintor, dormía en colchones prestados y perdía cada oportunidad que había soñado. Todo porque ella tenía una madre dispuesta a despojar a su propio hijo con tal de que la otra brillara. Sabía dónde vivía. Siempre supe. De hecho, de niño, mi madre me llevaba a su casa. Recuerdo que tenía piscina, un jardín lleno de estatuas y hasta un perro que parecía de película. Cuando salíamos de ahí, mi madre me decía, tu tía se esforzó mucho, por eso vive bien. Tu padre pudo, pero eligió el camino fácil. ¡Qué ironía! Así que un sábado por la mañana fui a tocarle la puerta. Tenía las cartas en una mano y la rabia contenida en la otra. Me abrió ella misma, con la misma cara de superioridad que recordaba de pequeño. Tardó unos segundos en reconocerme, pero apenas lo hizo, fingió una sonrisa. Mi sobrino. ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Necesito hablar contigo. No va a tomar mucho. Entré. La casa seguía impecable. Muebles caros, cuadros enormes, y una colección de perfumes sobre una repisa de mármol. Nos sentamos frente a frente en el comedor. Yo dejé los documentos sobre la mesa sin decir palabra. Ella los vio, y su sonrisa se desvaneció. Esto lo encontré en casa de la abuela. Y ya hablé con mi padre. Silencio. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó, casi sin emoción. La verdad estaría bien para empezar. Suspiró. Se levantó y se sirvió un vaso de vino, como si habláramos de negocios y no de la traición a su propio hermano. Luego, con una tranquilidad que me descolocó, dijo: tu abuela creyó que lo mejor era ayudarme a mí. Ella decía que tu padre era demasiado confiado, muy terco. Que si le daba ese dinero lo malgastaría. Yo solo hice lo que ella pidió.
¿Y no se te ocurrió pensar que estabas robando? ¿Que estabas aceptando algo que no te correspondía? Me miró, por primera vez sin máscaras. Y mira, cuando la vida te da algo, lo tomas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Rechazarlo? No soy estúpida. Esa frase me golpeó más que cualquier insulto. Esa era su lógica. Su moral. Tomó todo lo que no le pertenecía, arruinó la vida de su propio hermano, y nunca se arrepintió. ¿Sabes que mi padre vivió en un cuarto alquilado mientras tú viajabas a Europa con la plata que le robaron? Ella solo encogió los hombros. Él debió pelear. Pero no lo hizo. No es mi culpa si se dejó pisotear. Me levanté. Me temblaban las manos de tanta rabia. Pero no grité. Solo le dije algo que no esperaba. No vine a que te disculpes. Sé que no lo vas a hacer. Vine para que sepas que ya no vamos a guardar silencio. Que por fin la verdad va a salir. Y aunque no te quite nada de lo que tienes, al menos te vas a quedar con lo único que te falta, vergüenza. Me fui sin mirar atrás. Esa noche, publiqué toda la historia en redes. Las cartas, los documentos, las pruebas. No por venganza, sino porque merecía ser contado. Mi padre merecía ser visto, respetado. Y yo, después de toda una vida de confusión, merecía limpiar su nombre, y el mío. Mi publicación se volvió viral en nuestro pequeño círculo familiar. Algunos tíos me llamaron para felicitarme, otros para decirme que había sido cruel, que no era necesario remover el pasado. Pero yo sabía que sí lo era. No por mí. Por él. Mi padre me agradeció, pero lo hizo con los ojos tristes. Se sentía reivindicado, claro. Pero también quebrado. Dijo, yo debí pelear más por ti, me dijo una tarde, sentados en un banco del parque, sin mirarnos directamente. No importa cuántas veces me cerraron la puerta, debí patearla si era necesario. Debí gritar, ir a juicio, lo que fuera. No sé en qué momento me rendí. Me quedé esperando que tú vinieras, y mientras tanto te perdía. No supe qué decir. No quería consolarlo con mentiras. Había sido una víctima, sí. Pero también se había rendido. Yo también me equivoqué, le respondí al fin. Te juzgué sin preguntarte nunca tu versión. Pero estamos aquí. Y eso es más de lo que pensé posible hace unos meses. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que no incomoda, sino que duele. A veces hablábamos de cosas simples, el trabajo, el clima, algún recuerdo. Otras veces solo compartíamos el mismo aire, sin saber cómo llenar el hueco de los años perdidos. Lo invité a conocer a mi esposa y a su nieto. Vino con nervios, como si temiera estropearlo todo. Mi hijo lo abrazó sin prejuicios, como solo un niño puede hacerlo. Y él lloró. No por tristeza, sino por la vida que aún le quedaba por vivir. Pero había días en que no respondía mis mensajes. Días en que se encerraba en sí mismo. Me di cuenta de que no todos los lazos rotos se pueden remendar por completo. Algunos se atan con nudos nuevos, diferentes. Y hay que aprender a quererlos así, imperfectos. Mi tía Claudia no volvió a hablarme. Mi madre, en silencio, empezó terapia. Y yo empecé a escribir esta historia. No para castigar a nadie, sino para recordarme a mí mismo que el amor, cuando se silencia, también duele. Que la verdad, por más tarde que llegue, tiene el poder de redimir. ¿Mi padre y yo volveremos a ser cercanos? No lo sé. ¿Sanaremos por completo? Tal vez nunca. Pero hoy, al menos, ya no lo odio. Y eso, para mí, ya es un comienzo.